Buenas tardes, sí, aquí estoy. Muy buena tarde. Sí, muy buena tarde. Bueno, no voy a abrir mi cámara porque ahorita tengo un problemita con el flujo de internet, entonces voy a hacer así la presentación. Pues buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, en esta segunda conferencia del conversatorio del CIDETAC dedicado a los procesos psicosociales en la salud mental. Y bueno, hoy, en este momento, corresponde a la maestra Quetzal Natalia Galán López, ¿no?, darnos su ponencia, a la cual saludo. Ella pertenece a la Fundación Mexicana para la Fibromialgia, Blanca Montaño Caso, hace. Y bueno, me voy a permitir leer un poco de su semblanza académica de la maestra Quetzal Natalia. Ella es licenciada y maestra en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza su doctorado también en esta facultad de psicología, en psicología de la salud. Su área de especialización ha sido la atención psicológica de personas con dolor crónico, o lo que se conoce como fibromialgia, desde el enfoque de la terapia conductual y contextual, con perspectiva de género. Actualmente está a cargo del Departamento de Atención e Investigación en la Psicológica, en la Fundación Mexicana de Fibromialgia. Y bueno, ha realizado o se especializa o coordina, supervisa los protocolos de evaluación y atención psicológica en esta asociación. También está encargada del programa de servicio social y titulación. Es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional en el área de Psicología Clínica y de la Salud. Ha sido autora y coautora de artículos de investigación científica en temáticas sobre precisamente la evaluación multiaxial del dolor, la atención psicológica de personas con fibromialgia, entre otros. Pues bienvenida, maestra Quetzal Natalia, y pues agradezco su presencia en en este conversatorio que tenemos, ¿no?, por parte del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues bueno, le cedo la cámara y el micrófono para que nos hable de su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enio. Pues muy agradecida por la invitación que me han hecho el día de hoy. Em, pues me presento, mi nombre es Natalia Galán y ya un poco lo que escucharon. Les pido una disculpa porque ando con una gripa ahí media fea, pero espero que si me ven por ahí toser, me escuchan toser, que no sea mucho. No sé si me pudieran permitir compartir pantalla, no me deja. Ok, danos un segundo. Sí, muchas gracias. Tal vez me gustaría preguntarles más o menos cómo está conformada la asistencia. ¿Son alumnos de qué carrera, de qué semestre, de qué espacio? Son alumnos de psicología. Ok. Me parece que ya son de semestres avanzados. No estoy seguro de si algunos de ellos son, por ejemplo, de quinto, de cuarto semestre en adelante. Entonces, realmente, o sea, ya tienen como hasta cierto punto, pues una base, ¿no?, de conocimientos, por decirlo así de alguna forma. Tal Claro. vez hay alumnos de primeros semestres también, pero vamos, que en general, al menos algunos de los que estoy viendo aquí ya son alumnos que están un poquito avanzados en la carrera, perdón. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí ya se ve la presentación, si me pueden Sí, claro. confirmar. Veo Sí, que hay claro. alguien, perdón, levantando una mano. Es el Departamento de Comunicación Estratégica. Ah, sí, díganme. Sí, ¿qué Ajá. tal, maestra? Soy Jaime. ¿Le parece si ahorita que tenemos 33 participantes, Ujú. tomamos la foto representativa de la reunión para que Ok. entiendan sus camaritas? Ah, claro, sí, está bien.
Muy bien, entonces nos piden que abramos la cámara, comunicación estratégica, por favor, a los que puedan hacerlo, se los agradecemos. Sí, muchachos, si nos apoyan con eso es para la página de la FADIX, es para que haya evidencia de que tomaron este curso. Va a subir la maestra Monza a revisar la antena. Bueno, pues si ya estamos listos, vamos a proceder a la toma de la foto. Sonreímos, ahí va. 1, 2. Más. Sonreímos, 1, 2, 3. Y una última. 1, 2, 3. Listo, ya está. Muchas gracias, maestra. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues entonces ahora sí voy a empezar. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre pues el área que yo más he trabajado, que tiene que ver con la atención del dolor crónico y bueno, pues haciendo un enfoque especial sobre esta perspectiva que tiene que ver con el enfoque psicosocial, para poder comprender y un poco también acercarnos a las intervenciones relacionadas con este problema, ¿vale? Entonces, voy a empezar por platicarles, pues, que el dolor crónico como tal es una enfermedad, ¿no? Es un proceso que se consolida desde hace ya varios años en su estudio como una enfermedad en sí, a la cual nos acercamos para poder abordar, pues, qué está sucediendo, ¿no? Es una condición muy compleja que tiene muchas afectaciones a nivel físico, emocional, pero también a nivel social es algo que necesitamos comprender. Y bueno, entender un poquito nada más que el dolor como tal, pues tal vez es algo que todos hemos vivido, ¿no? Porque es un proceso inherente a las personas. Yo creo que no hay alguien que esté conectado el día de hoy que no haya percibido en algún momento de su vida algún tipo de dolor. Sin embargo, el dolor cuando se cronifica, es decir, cuando se vuelve una condición constante que no encuentra una manera de ser reparada, pues se convierte en un problema bastante complejo de salud y que tiene además muchas dificultades para poder ser atendido de manera correcta. Entonces, el día de hoy, pues sí, les quiero platicar sobre esto. Espero ser clara, pero también si no, por favor, avísenme y yo con mucho gusto me detengo. Así como yo estoy presentando, no veo las manitas, entonces si pueden mejor abrir su micrófono preferiría porque no estoy viendo lo que ustedes cuando levantan su mano. Entonces, bueno, de manera muy general, hay muchas formas de clasificar el dolor para estudiarlo, para poderlo comprender. Una de ellas es la temporalidad, es decir, cuánto tiempo estamos viviendo las personas con un padecimiento doloroso. Y hay algunas otras categorías que lo clasifican, por ejemplo, por en dónde está localizado o cuál es la causa que subyace a ese dolor. Es decir, si ustedes se meten a clasificaciones del dolor, pues van a encontrar muchas formas, muchas categorías desde la cual se pueden catalogar estos padecimientos, ¿no? Pero bueno, una de las importantes, de las que se vuelve representativa, es la clasificación del dolor por tiempo o por duración. En esto es lo que yo les platicaba hace ratito, el dolor, seguramente que lo que hemos vivido la mayoría de las personas es una clasificación de tiempo que se denomina dolor agudo, que es este dolor que nos sucede si nos cortamos, si nos machucamos, si nos fracturamos, si nos genera algún daño o nos enfermamos de algo. Bueno, pues ahí se va a presentar un dolor que le denominamos agudo porque va a durar por mucho hasta 3 meses, es decir, puede que en mucho menos tiempo eso se recupere y que típicamente está asociado o le llamamos a la recuperación del daño, ¿no? Es decir, que si yo me corté, pues en unos días eso se va
a cerrar, se va a cicatrizar y probablemente después de eso me deje de doler. Entonces eso sería un proceso de dolor normal, vamos a decirlo así, algo que tiene que suceder. Sin embargo, cuando el dolor no encuentra una reparación o bien se extiende en su proceso, ya denominamos al dolor como crónico, ¿no? Y en esta otra categoría, pues encontramos un dolor que por duración se va más allá de 3 meses. Bueno, esto es una denominación también un poco arbitraria, pero el consenso general en las instituciones que regulan el estudio del dolor se ha establecido en 3 meses y algunas personas lo identifican como, bueno, es el tiempo que más o menos tarda todo el cuerpo en reparar, hacer una reparación de tejido completa y que bueno, aún así, con que ya las células han cambiado y que todos los tejidos han tenido una reparación, un dolor que no encuentra una manera de aliviarse, ¿no? Y entonces en este dolor crónico, pues de ahí, de los 3 meses en adelante, tenemos gente que vive dolor años hasta que encuentra una manera, si es factible, de resolverse, pero lo más común es que ese dolor acompaña a la persona hasta que muere, ¿no? Entonces, ya cuando el dolor se cronifica, lo más común es que esa persona va a vivir con ese padecimiento por el resto de su vida y en ese sentido, pues empieza a ser un problema potencial, ¿no? Muy, muy complejo porque pues genera mucho impacto a nivel psicosocial. Otra de las categorías que me gustaría nada más antes de pasar a otras cosas mencionarles es que este dolor crónico a su vez lo vamos a subdividir en lo que se denomina dolor crónico primario y dolor secundario. Esta clasificación es sencilla hasta cierto punto, entendiendo que el dolor crónico primario es un problema en el cual el dolor se vuelve una condición, la enfermedad, pues vamos a llamarlo así, o sea, hay enfermedades que típicamente son de dolor y el dolor crónico secundario son aquellos padecimientos que tienen dolor porque son secundarios a otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene, no sé, un tumor cancerígeno, ese tumor va a crecer, se va a expandir, va a empezar a generar dolor porque ya sea que toque ciertos nervios o que esté empujando otros em, sistemas. Entonces, ese dolor que es secundario a otra enfermedad se tipifica como dolor crónico secundario. Y bueno, en el dolor crónico primario, lo que vamos a encontrar nosotros si revisamos las guías de clasificación es que es un dolor que surge como que sin ninguna causa evidente, ¿no? En las guías incluso se puede leer sin causa aparente. Y esto es algo que creo que se vuelve complicado. Yo he debatido mucho sobre esta característica en particular porque es el dolor que también típicamente la población médica, la comunidad del área de salud, refiere a los pacientes a las áreas de psicología o de psiquiatría, porque entonces pareciera que si no hay una causa aparente o evidente, entonces le denominan este dolor como psicológico, psicosomático, pero haciendo un mal uso de lo que implica que algo sea psicológico, ¿no? Equiparándolo a que es algo como que inventado, como que no existiera realmente y que la gente pues no lo está viviendo de una manera compleja. Entonces, bueno, este tipo de dolor a mí me gusta, aunque la literatura lo va a referir como que es un dolor que no tiene una causa evidente, me gusta presentarlo como un dolor que más bien está asociado a múltiples causas. Es decir, no es sencillo explicarlo, por eso es que de pronto encontramos estas limitantes, pero ya uno cuando lo empieza a estudiar y nos empezamos a relacionar con el término, pues entendemos que más bien se trata de un dolor que tiene una multiplicidad de causas de origen y que por lo tanto entonces se vuelve muy complejo, pero también muy interesante a mi parecer, y que sobre todo es necesario que se trabaje porque hay mucha gente que vive con esta condición. Entonces, bueno, un poquito dando seguimiento a esto para platicarles. En el mundo, el dolor crónico es prevalente, es altamente prevalente. Y
lo más común cuando hablamos de dolor crónico es que encontremos justo estos padecimientos, ¿no? Padecimientos de dolor crónico primario, en donde podemos encontrar muchas subcategorías del mismo y que un poco se ha ido tipificando como el dolor crónico generalizado, que es el caso de lo que yo he trabajado más, que es la fibromialgia, que es un dolor que afecta todo el cuerpo o muchas áreas del cuerpo y que, bueno, se vuelve crónico, no tiene una manera tan sencilla de resolverse. Pero existen más tipos de este dolor, como el dolor de cabeza y cuello. Aquí podríamos encontrar las migrañas, por ejemplo, ¿no? Muchas de las migrañas no tienen detonantes tan sencillos o tan específicos. Los dolores que se asocian a la tensión del cuello y la espalda, que también pueden ser muy recurrentes y que poco encuentran su causa o su origen en una desviación, por ejemplo, o en una hernia de la columna, ¿no? Es decir, son dolores que más bien parecen responder a otros detonantes. Los dolores viscerales, como puede ser el síndrome de intestino irritable, que también tiene mucha asociación con ser un dolor de detonantes más de tipo psicosociales, y los dolores del musculoesqueléticos, ¿no? Que son pues cualquier dolor que esté asociado a algún músculo o alguna parte del cuerpo, como puede ser el dolor de espalda baja, que también es muy recurrente, pero que puede también presentarse sin una base, vamos a decir, fisiológica clara, ¿no? Es un dolor que se presenta, de nuevo, pero no estamos encontrando un problema a nivel de la columna, no estamos encontrando un pinzamiento de nervio, no estamos encontrando ahí una causa fisiológica de fondo que nos diga, ah, pues el dolor se debe a esto. Entonces, pues este tipo de dolor es algo altamente prevalente en la población. Después, este dolor que denominábamos ya secundario, que es decir, se va a derivar de una enfermedad o algún padecimiento identificable, se repiten un poco, pero aquí se distinguen pues dos áreas muy importantes, que es el dolor oncológico. El dolor oncológico también es algo muy importante y muy prevalente en nuestra sociedad, porque bueno, pues también sabemos que a nivel salud pública lidiamos con un problema de múltiples cánceres que pueden ser dolorosos. Y otro tipo de padecimiento prevalente es el dolor postquirúrgico o postraumático, que es aquel que resulta de haber, pues, tenido o vivido una intervención, ya sea quirúrgica o algún tipo de lesión. Y muchas veces ese dolor que se presenta después de una cirugía o después de un traumatismo no se termina de eliminar, ¿no? Y puede suceder que estos eventos sean detonantes de un dolor que se va a cronificar. Y bueno, en este tipo de espacios hay mucha investigación también muy interesante en el área de psicología. Ojalá que a alguien le interese después de esto que vamos a revisar hoy. Y de ahí, como en lo que les mencionaba, podemos también encontrar, ¿no? Dolor neuropático, que usualmente está asociado a los problemas de diabetes, sobre todo cuando la diabetes ya está más avanzada, más descontrolada. Y bueno, cualquier padecimiento que pueda asociarse a estas áreas del cuerpo que van a detonar en un dolor secundario, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para que conozcan que hay todas estas variedades. Realmente el dolor crónico es un mundo muy, muy grande y muy interesante. Este ejemplo de aquí se los pongo nada más para que ustedes ubiquen que tan solo de dolor crónico primario tenemos toda esta diversidad de síndromes ya clasificados, ¿no? Esta es la clasificación que hicieron de la ICD de la 11, ¿no? Que es la CIE, perdón. Bueno, es que en inglés está, me confundo. La CIE 11, que ya tienen esta tipificación de dolor, que hay un montón de pues padecimientos que están asociados al dolor y que todo eso pues es un mundo en el cual los psicólogos podemos también empezar a trabajar y que creo que se vuelve necesario. Entonces, aquí vamos un poquito con cifras muy breves para no aburrirles tanto. El dolor crónico
se presenta, o las últimas cifras que se han reportado es que va a afectar entre el 10 y el 25% de los adultos. Esto es a nivel global, ¿no? Y se vuelve muy importante porque en general se maneja esta estadística y se generaliza y se habla de que el dolor pues no discrimina, ¿no? Pareciera ser, aunque yo creo que sí, un poco. Pero se presenta así, ¿no? Como que te puede dar a cualquier edad, seas del sexo que seas, el nivel socioeconómico que tengas, es decir, no pareciera tener una tendencia muy específica para presentarse. Entonces, esto quiere decir que en una sala de 10 personas, más o menos dos, ya padecen dolor crónico o van a padecerlo en un futuro, ¿no? Esa es la predicción que se hace. Entonces, pues es una cantidad importante de personas que viven con dolor crónico. Es interesante también esto que les decía, que necesitamos notar que sí hay grupos de vulnerabilidad. Entonces, por eso a mí me parece que debemos también de resaltarlo, ¿no? A pesar de que la literatura nos dice que puede afectar a cualquiera, eso es verdad, sin embargo, no afecta a cualquiera, es decir, no nos afecta a todos de la misma manera y eso ya lo vamos a entender en los estudios más específicos por poblaciones y también eso es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, dentro del abordaje del estudio del dolor, pues ustedes seguro que están familiarizados con este modelo, que es el modelo biopsicosocial, que es algo que se ha pues estudiado mucho, que se ha presentado inclusive como un modelo, después del modelo biomédico, pues como que el avance fue en dirección a este modelo biopsicosocial, en donde se integran diferentes elementos, ¿no? Específicamente sobre dolor, porque claro que es un modelo que se aplica a muchas enfermedades, no nada más al tema del dolor. Estos componentes que subdividimos en lo fisiológico, en lo psicológico, en lo sociocultural, pues va a ir teniendo ciertas características. En este caso particular, cuando hablamos de los elementos fisiológicos del dolor, nos referimos principalmente a aquello que tiene que ver con las lesiones o las alteraciones orgánicas y también entender que hay una vulnerabilidad genética, ¿no? O sea, como en muchas enfermedades, sabemos que hay genes que van a vulnerar de alguna manera la presencia y la facilidad con la que se establezcan cierto tipo de enfermedades. En el área de dolor, pues algunos estudios dicen que entre el 10 y el 30% puede atribuirse a un factor genético, ¿no? En el área de la parte psicológica, pues vamos a reconocer que el dolor está compuesto de muchos elementos que tienen que ver con las conductas, ¿no? Que, bueno, pues las conductas incluyen un montón de cosas, como son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones más observables, y que dentro del estudio del dolor hay un área muy importante que ha intentado destacar y que ha demostrado a través de muchos estudios que el aprendizaje es algo que va a determinar de manera muy, muy, muy significativa cómo, pues sí, valga la redundancia, aprendemos a relacionarnos con el dolor, a responder ante el dolor e inclusive cómo podemos aprender también a tener muchas conductas que se vuelven disfuncionales y que mantienen muchas veces los ciclos de dolor y que, bueno, es un factor muy importante para el mantenimiento y la cronificación del dolor mismo. Entonces aquí tenemos un área pues muy amplia, ¿no? Que también implica adentrarse mucho en todos estos factores. Y finalmente tenemos el área sociocultural. Yo creo que de pronto ahí eh, yo he visto, ¿no? He leído que avientan como variables, como que todo puede entrar en la parte sociocultural, pero hay que determinarlo. Es decir, en términos de dolor, sabemos que hay contextos de vulnerabilidad, es decir, variables psicosociales que van a acercar más a la gente a la probabilidad de tener un padecimiento doloroso y que finalmente es aquí también en donde se une esto que ahora conocemos como la epigenética, ¿no? Que tiene que ver con cómo
efectivamente se tiene cierta vulnerabilidad genética, pero no es hasta que el individuo se puede interactuar con ciertos contextos que entonces se van a expresar ciertas enfermedades o ciertos padecimientos específicos. Entonces, bueno, en este sentido, el modelo trata un poco de acercarnos a poder identificar todos estos elementos, todas estas partes que yo les decía y les platicaba, ¿no? Las múltiples causas quiere decir que hay muchos factores que están interactuando para que finalmente una persona tenga y desarrolle este tipo de enfermedades que se van a caracterizar, pues, por, en este caso particular, por este dolor que tiene un difícil control, que tiene una expresión a veces, pues, muy desregulada, ¿no? Y que va a generar sobre todo, pues, mucho sufrimiento y mucha discapacidad también, porque las enfermedades dolorosas generan discapacidad a todos los niveles, en el nivel familiar, en el nivel social, en el nivel laboral. Entonces, se vuelve relevante poder también pensar en que todos estos factores van a estar interactuando dentro de un mismo individuo, en el contexto de un mismo individuo, para determinar que desarrolle este tipo de características. Entonces, bueno, ahorita un poquito me voy a enfocar en platicarles que hay muchos modelos que han intentado explicar cómo es que estos elementos biopsicosociales van a interactuar para que finalmente una persona esté en mayor riesgo o en mayor vulnerabilidad ante desarrollar los padecimientos de dolor crónico. No me voy a detener específicamente en cada uno de los modelos porque de verdad que creo que cada uno da, si lo explicamos a fondo, como para dar una clase de cada uno, ¿no? Pero lo que me interesa mucho es que ustedes empiecen a observar que finalmente, aunque cada modelo tiene una forma, una estructura y va incluyendo variables distintas, terminan siendo modelos que integran más o menos los mismos elementos, ¿no? O sea, van a variar en su proceso y en su contenido, pero finalmente terminan incluyendo casi que estos elementos que les platico del modelo biopsicosocial. Y eso quiere decir que se considera que hay como que un proceso con el cual ya viene el sujeto, ¿no? Toda la carga genética, toda la parte de los genotipos. Después se consideran las influencias ambientales, si ustedes observan aquí, ¿no? Como las heridas o las enfermedades. Y aquí empiezan a meter un término que va a ser muy importante porque es en donde vamos a consolidar al menos la plática del día de hoy, los eventos estresantes de vida, ¿no? Dentro de los modelos de desarrollo de dolor crónico, casi que tengan por seguro que si ustedes revisan un buen modelo, siempre va a traer eventos estresantes. Y bueno, también obviamente elementos relacionados con la personalidad, con variables que les llamamos como más psicológicas, ¿no? Ansiedad, catastrofización, estilos de pensamiento que vuelven al sujeto también vulnerables ante el desarrollo del dolor. Entonces, este es un modelo de algunos que les traje como para enseñarles. Tenemos el modelo psicobiológico de Turk. A mí este modelo me gusta mucho porque también tiene como pues rutas muy precisas sobre cómo se puede ir adquiriendo una respuesta de dolor crónico y veríamos más o menos lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, se hablan de factores predisponentes, se habla de componente biológico, se habla de aprendizajes, ¿no? El modelo de Turk hace mucho énfasis sobre cómo el mantenimiento del dolor crónico se da principalmente a través del aprendizaje y sobre conductas de evitación. Pero también tiene una parte muy elemental, si ustedes de nuevo se fijan, en que va a determinar a los estresores como estímulos precipitantes del inicio de la cadena conductual. Entonces, de nuevo, ¿no? Tenemos como muchas variables, pero el modelo va a hacer hincapié en los estresores. Y esos estresores como que parece ser que tienen que estar necesariamente ahí para que inicie el proceso de activación del dolor. Entonces, ese es un tema también en este modelo, el de Turk. Nos vamos a un modelo un poquito más complejo, el modelo que habla sobre la seguridad social. Este modelo
básicamente lo que expresa y se los traje así muy, muy complejo. De verdad que es una teoría muy bonita, pero requiere mucho tiempo encontrarle sentido, ¿no? Yo se las voy a platicar, pero si a alguien le interesa, pues puede revisar al autor que es Slavich. Slavich habla de entender, empezar a comprender cómo los contextos en los que nos desenvolvemos las personas, al percibirlas más de un tipo seguras, ¿no? Como un contexto seguro o bien inseguro, es decir, que nos mantienen en un estado de alerta continuo, esos contextos van a representar factores muy importantes para desarrollar enfermedades posteriores, sobre todo asociados al estrés. Entonces, todos los modelos que trabajan sobre esta base apuestan mucho a que nuestros sistemas de estrés, al estar hiperactivados, es decir, vivir en contextos que constantemente nos mantienen ante situaciones estresantes, van a empezar a desregular nuestro sistema, ¿no? Es decir, como que el sistema se cansa, como que está tan activado todo el tiempo que va a empezar a fallar. Y en la teoría de la seguridad social básicamente expresa eso. Obviamente el modelo es muy complejo a nivel de todas las variables y las interacciones a nivel biológico que se tienen que realizar para poder llegar a este punto, pero digamos que la parte más interesante en el contexto de la plática del día de hoy y que me interesa compartir es esto, ¿no? Que ellos lo sitúan mucho en el sentido de que comprendamos que el contexto se puede volver seguro o inseguro y que eso va a determinar muchas veces el tipo de respuesta, sobre todo psicofisiológica, que vamos a tener, obviamente también comportamental, y que eso pues va a promover que haya respuestas desreguladas de nuestra actividad fisiológica y de nuestro comportamiento que eventualmente nos van a llevar a desarrollar cierto tipo de enfermedades. Entonces, esta teoría de la seguridad social tiene elementos también muy importantes y este otro modelo que les presento acá, que tiene que ver ya con una discriminación todavía un poquito más precisa de variables que ya se han ido estudiando y que sabemos que van a ser factores que van a proteger o que van a complicar, es decir, nos van a poner más riesgo de desarrollar cierto tipo de padecimiento, en nuestro caso específico del dolor crónico, ¿no? Entonces, modelos que ya nos hablan de cómo los factores de riesgo tienen que ver pues con el estrés, con el trauma, con el miedo, con la catastrofización, como variables muy específicas y bien identificadas que ya se tienen con respecto a dolor crónico y que por el otro lado va a haber ciertas variables protectoras dentro de la interacción del sujeto, como lo puede ser pues sí, el acompañamiento o la interacción social que tiene una persona con el medio, el afrontamiento activo, que también es algo que se ha estudiado, los procesos de aceptación. No sé si recuerdan que ya les decía yo que en el modelo de Turk se maneja mucho la evitación como un proceso que consolida respuestas de dolor. Y por este lado encontramos que los modelos que hablan de factores protectores, pues se van del otro lado en términos de promover que haya aceptación sobre los procesos de vida. Y también los modelos de dolor descansan mucho sobre la variable de la autoeficacia, ¿no? Es lo que la gente pensamos que podemos hacer y cómo nos enfrentamos a esas condiciones de vida van a determinar también nuestras respuestas ante lo que nos está sucediendo y eso pues finalmente tiene impacto también en nuestro cuerpo y en nuestra fisiología. Bueno, entonces esto era un poco para enseñarles los modelos que tenemos. Aterrizando en todo esto y espero haber sido clara, pero si no me dicen. En general, cualquier teoría clásica y no tan clásica, pero que hable sobre el estrés y la salud o estos estresores, lo que establecen a grandes rasgos es que los estresores que encontramos a nivel social y los mecanismos psicológicos con los cuales interactuamos con estos estresores van a influenciar y van a interactuar con nuestros procesos biológicos y eso finalmente va a determinar una
una vulnerabilidad ante ciertas patologías, ciertas conductas que también van a promover que esas patologías o se eliminen, digámoslo así, o se cronifiquen o se compliquen, ¿no? Entonces, este es un poco el área que nos importa, vamos a decir así, en términos de psicología de la salud. Entonces, si ustedes identifican los modelos, los diferentes modelos, tienden a voltear a mirar a los estresores psicosociales, ¿no? Entendiendo estos estresores como estas situaciones o factores, ya sea del medio ambiente, interpersonales, que van a generar estrés en el sujeto, es decir, se van a percibir como una amenaza, van a superar los recursos de afrontamiento, pues básicamente definimos al estresor, y que van a requerir una adaptación psicológica. Entonces, si se dan cuenta, se van entrelazando un poco las variables, ¿no? Este estresor que se está presentando me pone en amenaza, es decir, contextos que no son seguros para mí o ante los cuales no tengo las suficientes respuestas para poder enfrentar. Y entonces esas circunstancias parece ser que nos ponen en una vulnerabilidad especial ante desarrollar ciertas enfermedades, en este caso, hablando específicamente del dolor y la cronificación del dolor. Entonces, en ese sentido, se han estudiado, ok, ¿no? Ya les decía yo hace rato, sí es factible que cualquier persona desarrolle un dolor crónico, pero no todas las personas estamos en el mismo lugar con respecto a la vulnerabilidad. Entonces, hay toda un área que se ha dedicado a investigar qué sucede, pues, que hay ciertos grupos que se vuelven más vulnerables y por qué, ¿no? Y resulta ser que cuando le rascamos un poco a eso, ya les decía yo, pues sí, no todos estamos en la misma vulnerabilidad y resulta ser que hay muchos factores que vulneran y que muchos de estos factores tienen que ver con condiciones psicosociales. Entonces, para específicamente dolor crónico, sabemos que ser mujer es un factor que vulnera, que ser entre más edad tengamos es un factor que vulnera. Entre menor nivel socioeconómico se tenga, se va a vulnerar. Obviamente la posición geográfica, el clima, los niveles de contaminación, no es lo mismo quien vive en un área rural que en un área, se me fue la palabra, pues no rural, al lado de una fábrica no es lo mismo que lejos de una fábrica, etcétera, ¿no? O sea, sabemos que todas esas características están ahí. Y también sabemos que las experiencias de abuso y las experiencias de trauma y las experiencias de este tipo de que son tan aversivas, pues van a determinar un proceso de vulnerabilidad. Entonces, aquí es en donde un poco empezamos a integrar, pues que sí, efectivamente, uno puede nacer con cierta biología y con ciertas características y con cierta genética, pero pareciera ser que finalmente esto termina de detonarse mucho a raíz de los contextos en los que tengamos ahora sí que la suerte, el privilegio, ¿no? De vivir y de desarrollarnos. Entonces, pues un poquito para ejemplificar esto, yo les podría decir que finalmente una persona pues puede estar sometido a uno o a muchos estresores psicosociales. Todo lo que tiene que ver con condición económica, si tenemos una pareja o una relación con alguien que nos va bien o nos va muy mal o se vuelve violento, ¿no? Entonces ahí se va a marcar una diferencia, el contexto familiar en el que nos desarrollamos, los ambientes laborales y bueno, finalmente, ¿por qué no? También las condiciones globales, ¿no? Ahora que vivimos en una sociedad que está tan globalizada y que tenemos de primera mano de pronto conflictos tan complejos como los que están sucediendo ahora a nivel internacional, pues todo eso finalmente va a aportar su granito de arena y va a encontrar ciertas poblaciones que son vulnerables y van a terminar de condicionar los contextos y las circunstancias para que las personas desarrollen este tipo de enfermedades. Sin dejar de mirar que dentro de toda esa vulnerabilidad todavía hay poblaciones que están más vulnerables, ¿no? Es decir, se van
pues yo diría malamente agrupando, ¿no? Se van encontrando diferentes vulnerabilidades y entonces dentro de todo esto también tenemos que considerar que ser mujer es algo que no nada más afecta em, en las propias experiencias, ¿no? de violencia o las propias experiencias de acoso que sabemos que se presentan, sino que también a nivel salud, pues estos estresores van a tener una implicación. Entonces, los estresores psicosociales con perspectiva de género agregan vulnerabilidad. Y sabemos que, por ejemplo, el dolor crónico en casi todas sus manifestaciones afecta 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Entonces, también habría que voltear a ver ciertos determinantes sociales que pudieran estar mediando este rol. Este es un área que a mí me interesa mucho y en donde yo creo fielmente que hay muchas cosas que investigar. Pero bueno, por platicarles algo muy básico, ¿no? Las violencias, el que las mujeres sean cuidadoras, tanto formales como informales, el acoso, el trabajo doméstico y el multitask que a veces se solicita, pues ya todo eso en sí constituyen estresores psicosociales que habría que mirar con perspectiva de género porque no afectan de la misma manera a las mujeres que a los hombres y por lo tanto se vuelven parte de un modelo en donde hay que considerar que aún dentro de saber que hay estresores psicosociales, también hay estresores psicosociales diferentes para mujeres que para hombres. Entonces, todo eso hay que considerarlo a la hora de hacer el encuadre de hacia dónde vamos a dirigir tanto la investigación como la práctica clínica, porque resulta ser que también yo les podría platicar que dentro de la institución en la que yo laboro, que principalmente atiende mujeres con fibromialgia, pues tenemos una tasa de más o menos el 70-76% de personas que han sido víctimas de violencias, ¿no? Entonces, hay algo ahí que está siendo muy representativo. Bueno, un poquito para empezar a cerrar, marcar como una línea general. Entender que estas interacciones sociales o relaciones sociales o los contextos van a tener un papel crucial tanto en la regulación fisiológica que podemos tener de nuestros propios cuerpos, como en los procesos emocionales que se viven y cómo todo eso, efectivamente ahí sí encontramos esta causa psicológica, ¿no? Pero entendiendo la causa psicológica como eso, como un proceso de conductas que al interactuar en ciertos contextos van a determinar también cómo nuestros cuerpos enferman o no enferman, no como algo inventado, ¿no? Como algo mental que de pronto no sabemos determinar. Em, con respecto específicamente del dolor crónico, hay mucha investigación que dice que el apoyo social o la interacción social en la que el sujeto con dolor se desarrolla va a ayudar a modular el dolor de esa persona, ¿no? Eso es algo muy viejo que ya se ha establecido con mucha evidencia. El problema que yo veo y que es un poco, lo vamos a ver hacia las conclusiones, es que hace falta mucha investigación para entender cómo, ¿no? O sea, sabemos que la gente que tiene más apoyo social tiene mejor evolución y tiene en general menos percepción de dolor y tiene mayores recursos de afrontamiento. Pero también se vuelve interesante que no nada más nos quedemos ahí, ¿no? Sino de entender cómo es que llegan a esas condiciones. Por una parte, cierta parte de la investigación que se ha hecho en torno a esto ha ido describiendo que cuando las relaciones sociales son exitosas, y un poco ahora sabemos que con exitosas no nos referimos a que todo el tiempo estemos en relaciones muy agradables, ¿no? Sino que sean relaciones seguras, que promuevan una sensación de seguridad, de contextos que se vuelven seguros. Esas relaciones van a promover liberación de ciertas sustancias en el cuerpo, seguro que muchas, pero bueno, en las investigaciones se destaca un poco el papel de la oxitocina, que está asociado a su vez a tener un mayor bienestar emocional, ¿no? Así lo han descrito, pero también una sustancia que se ha vuelto importante en la modulación del dolor, es decir, la tolerancia al dolor también está modulada por este tipo de sustancias que se liberan a nivel cerebral. Entonces, me parece que un poco esas relaciones hay que empezar a encontrarlas, a ver por dónde se mueven.
específicamente en los contextos de dolor crónico, sabemos que es alta la tasa de rechazo social, de invalidación, ¿no? El dolor es algo que no se ve, que no es tan factible de poder reconocer en el otro y que dadas esas condiciones, para la gente nos puede ser difícil empatizar con alguien que está viviendo con un dolor crónico. Entonces, se vuelven personas que pueden ser muy juzgadas, muy criticadas, muy rechazadas y eso, bueno, pues va a limitar el esfuerzo de la interacción, inclusive con la misma familia, ¿no? Eso es algo que observamos. Otra de las líneas de investigación en contexto más social habla acerca del factor de la compasión y la autocompasión como un mediador, ¿no? Como una variable que puede moderar estas relaciones que tenemos con los demás. Y esta línea de investigación un poquito se va enfocando a entender que la compasión, es decir, la compasión que sentimos hacia otros y la compasión que sentimos hacia nosotros mismos como una disposición de ayuda o de estar mejor, también se conforma en un contexto social, ¿no? Es decir, estas habilidades las vamos aprendiendo, las vamos reconociendo a partir de cómo los demás nos van enseñando, nos van moldeando en esa conducta. Y esto se vuelve muy importante porque finalmente a la hora de la modulación del dolor, sí importa que yo sea una persona con habilidades de autorregulación, por ejemplo, o con habilidades de poder tener una conducta de ayuda hacia mí mismo o no tenerlas. Y eso hace una diferencia en cómo mi proceso va a evolucionar. Entonces, este tema del dar y recibir esta compasión también se establecen mecanismos de seguridad, mecanismos de conexión y mecanismos de interacción con el entorno social. Es una línea de investigación interesante. La verdad es que hay muchas cosas que todavía creo que hay que establecer, pero bueno, es un poquito para dar pequeñas respuestas a preguntas muy importantes que tenemos. Y bueno, pues ya para no extenderles tanto este asunto, em, yo acotaría lo acoté en 3 puntos, pero sé que seguro hay más cosas, ¿no? Me interesa mucho a lo mejor poder concluir en esta parte que el dolor crónico es prevalente, es un problema prevalente, y se requieren siempre hacer intervenciones multidisciplinarias. El estudio del dolor crónico abrió mucho la puerta al trabajo psicológico justo porque el modelo biomédico tiene fallas terribles a la hora del tratamiento de dolor. Entonces, la realidad es que los medicamentos no todos funcionan, no todos funcionan bien y eso tiende a asociarse a que pues es un proceso que no nada más va a responder a la fisiología, ¿no? Tiene muchas otras aristas y requiere forzosamente que el trabajo sea multidisciplinario. En función del modelo biopsicosocial, yo creo que recientemente estaba revisando algunas críticas al modelo y básicamente se concluye esto, o sea, ya sabemos todos y hemos leído y a lo mejor en la práctica sabemos que las enfermedades y los padecimientos tienen elementos biopsicosociales, pero el trabajo realmente que ahora nos toca como mirar a futuro, creo yo, es empezar a describir, ok, sí, pero ¿cómo, no? ¿Cómo operan los factores psicosociales y cómo se relacionan con la fisiología y cómo se relacionan con otros elementos como pueden ser los factores de aprendizaje o cualquier otra variable que esté relacionada en lo que estemos estudiando? Porque pienso que eso nos va a dar mucha más estructura a la hora también de pensar en las intervenciones, ¿no? Y bueno, finalmente, yo creo que la mirada psicosocial es necesaria, o sea, no es una opción, ¿no? Es necesario que integremos los factores psicosociales tanto en la investigación como en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque si no podemos mirar eso, entonces estaríamos volviendo un poco a estos modelos unidireccionales, ¿no? Que no nos permiten ver mucho, que no nos permiten integrar la complejidad de lo que realmente vivimos las personas, que finalmente todo eso va a interactuar para determinar las condiciones y las condiciones de enfermedad
pues son muy, muy importantes dentro de la vida y de la calidad que pueda tener cada una de las personas que transitan por estos padecimientos. Entonces, bueno, pues un poco compartirles eso. Em, Estoy aquí para las dudas o cualquier comentario que tengan y muchas gracias. Les dejo también aquí mi correo por si alguien quisiera como profundizar en algo más. Y creo que nada más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Natalia, por la participación. Vamos a pasar exactamente a una sesión quizá de preguntas y de respuestas. Creo hay una mano levantada, me parece que estoy viendo ahorita aquí. Edson Emilio. No. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes. Me pareció interesante su tema y además porque fue un tema que yo escogí junto con una compañera, pero en una materia que es taller de elaboración de proyectos, donde hicimos un proyecto de cómo implementar técnicas del mindfulness para controlar el dolor. Y bueno, en su momento yo intenté hacerlo lo mejor que pude, ya después vi que no podía porque el tiempo de la escuela no me daba, pero por lo que alcancé a hacer bien, había muchos artículos, estuve revisando lo que había y al menos no encontré algo referente a en México donde se revisara la eficacia. Ujú. Había en Chile, en Brasil y así lugares de por allá. Y me llamó la atención, ¿no? Cómo había resultados que del dolor leve disminuía a bajo o de alto disminuía a moderado. Ujú. Y estuvo interesante. También una de los supuestos beneficios de elaborar ese taller era que las técnicas son fáciles de enseñar a los psicólogos y fácil de que los psicólogos las implementen. Pero también algo que me hacía ruido en su momento era que un artículo americano, no recuerdo el año, pero mostraba sobre cómo el aplicar más las técnicas de mindfulness, de relajación, podría incluso hasta afectar el bienestar de a quien se le está aplicando si es que no está siendo de una manera adecuada y en un contexto adecuado. Entonces, pues sí, era algo que quería comentar. Muchas Gracias. gracias, Edson. Sí, pues entiendo que es un comentario, no una pregunta, pero me voy a permitir un poquito regresarte que efectivamente eh, habría que considerar si la técnica, para empezar, si se hace de manera correcta, que es algo en lo que de pronto nos falla, ¿no? O sea, hablamos mucho los psicólogos de que hay técnicas que son muy buenas, buenísimas y como que parece que para todos son buenas, pero no nos damos a la tarea de especificar qué implica que esa técnica se lleve a cabo de forma correcta, que es un punto. Y el otro, pues un poquito regresando a este tema de los contextos, yo me preguntaría si realmente todos los contextos permiten que se desarrollen ciertas técnicas. em, o bien todas las características individuales, ¿no? Que en el caso de mindfulness, que creo que es una buena herramienta para ciertas personas bajo ciertos contextos. Eso creo yo, nada más. Pero también tienes razón que no hay mucha investigación en México y pues ese es un tema complicado. Pero gracias. Ok, muchas gracias, Edson, por tu pregunta. Bueno, por tu comentario, ciertamente, o la reflexión también. ¿Habrá alguien más que tenga alguna eh, pregunta? Digo, la verdad siempre comento que a mí me surgen al final muchas dudas sobre estas cuestiones y tampoco quiero agarrar el micrófono para ponerme a preguntar, ¿no? Por eso siempre, sí, por eso siempre, pues, de espacios para los alumnos, por sobre todo. Hay aquí una persona más, Eli Torres. Si gustas abrir tu micrófono también, porfa. Sí, no recuerdo bien si se mencionó, pero quería ver más a fondo, preguntar acerca de la correlación entre el estrés y el dolor crónico. Ujú. Bueno, lo he visto mucho en mi familia y actualmente tengo ciertos problemas con eso, pero
Sí quería saber qué tanta correlación hay entre estas dos variables. Sí, claro que sí. Pues fíjate que yo diría que el estrés y el dolor es algo que se asocia así de manera tremenda. Hay muchas razones del por qué, y yo creo que una de las más importantes es que las vías de activación se comparten, ¿no? Fisiológicas. Pues, cuando una persona se estresa, em, se echan a andar una serie de procesos bioquímicos, eléctricos, etcétera, cognitivos, emocionales. Y ese proceso que se echa a andar se parece mucho a lo que sucede cuando se activan las vías de dolor. Entonces es muy común que encontremos en las personas que viven con dolor que cuando tienen circunstancias de mucho estrés, se les activan las crisis de dolor, así como que casi que una después de la otra. Hay un trabajo que, uno de los modelos que les puse en la presentación, que es el modelo de Turk y Flor. Ellos mismos describen al proceso de dolor como un elemento estresante del cuerpo, como un sistema de retroalimentación, en donde el estrés activa el dolor y el dolor activa el estrés, y entonces es como si se estuvieran alimentando uno al otro. Hay mucho trabajo al respecto pues espero haber contestado tu pregunta. Sí, se asocian mucho. Sí, muchas gracias. A ti. Bien, yo tengo algunas cuestiones sobre las que estaba pensando un poco a raíz de la charla. Ujú. A lo mejor podría dividirlas en dos grandes partes, una estrictamente como teórica metodológica y una un poco más como pragmática o de implementación. Y es esta cuestión de, bueno, o sea, el dolor y el dolor crónico en particular, ¿no? Me parece ser un tanto elusivo, ¿no? O sea, problemas como la fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Que durante mucho tiempo y quizá todavía se sigue dudando, ¿no? Sobre su ontología, ¿no? Sobre su existencia, por así decirlo, en muchos contextos, son un reto a nivel metodológico también, ¿no? Entonces, no sé, sería interesante quizá también para ilustrar a los chicos cómo es que se investiga o una, al menos una de las aproximaciones que se puede utilizar para investigar este tipo de situaciones de salud, ¿no? Que creo que pues podría ser también bastante relevante también de remarcar, ¿no? Hasta cierto punto hablábamos, por ejemplo, de variables psicosociales, ¿no? Psicológicas que hay de por medio, pero bueno, de qué forma podemos estudiar ese tipo de cuestiones tan elusivas, ¿no? O tan complejas. Sí. em, a ver si puedo contestar, pero eh, yo creo que algo de lo que a mí me ha mantenido mucho en esta línea de trabajo, justo tiene que ver con esto, ¿no? Em, es muy complejo abordar desde la investigación y desde la clínica, por supuesto, desde la práctica clínica y especialmente en términos de investigación es muy complejo abordar este tipo de poblaciones porque efectivamente estamos como que acostumbrados en el área de la salud y pues yo creo que en psicología también, como que la población debe tener características determinantes, ¿no? O esa sería nuestra expectativa en términos metodológicos, es decir, yo estoy súper seguro que tal persona tiene tal característica y bueno, en el área de salud, poquitas poblaciones son las que cubren eh, pues esa característica de determinación, ¿no? Entonces, bueno, fibromialgia o el dolor crónico en general corre mucho este riesgo, se ha criticado mucho, ¿no? Que es subjetivo y que entonces esa subjetividad da lugar a problemas metodológicos. Sin embargo, yo creo que hay un montón de cosas subjetivas en el mundo
y que eso no nos ha limitado para poder estudiar, ¿no? Entonces es algo que requiere como que nos volvamos precisos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El amor es algo muy subjetivo. Y hay mucha investigación que habla sobre relaciones amorosas y el amor y para acá y para allá. O, no sé, la depresión, ¿no? También se vuelve un poco subjetiva. O sea, no hay un depresionómetro, ¿no? Algo con que medirla. Tenemos escalas psicométricas, tenemos trabajo que hacemos alrededor de un fenómeno que intentamos determinar las características y que nos acerquen más y que como que cubran a la mayoría de la población con la que se está trabajando. Entonces, para mí un poco esa es la maravilla de, ¿no? Yo creo que el dolor y la fibromialgia, al igual que otros fenómenos son subjetivos, tienen una caracterización. Entonces, lo que hacemos es tratar de cubrir muchos frentes, ¿no? Que nos permita tener como que una mirada más, o lo más objetiva que se pueda. ¿A qué me refiero? Bueno, hace ratito ustedes vieron los modelos tienen muchas variables y resulta ser que lo que hemos observado es que cuando una persona cubre con este, vamos a decir, como perfil, pues va haciendo como un check en diferentes variables. Es decir, una persona que tiene dolor va a tener dificultad para movilizarse, es decir, tiene discapacidades, pues, ¿no? Discapacidades para movilizarse, para trabajar, para relacionarse, tiene ciertas características también como de pensamiento, ¿no? Con respecto al dolor, ciertas formas de afrontar el dolor. Y entonces lo que intentamos hacer es cubrir lo más que se pueda de estas variables que nos permitan discriminar un perfil de este tipo, ¿no? Entonces, cuando hacemos la investigación, tratamos de incluir elementos que nos ayuden a medir todo este perfil y este perfil que incluye, ya les decía yo, la intensidad del dolor, la capacidad de movilidad, la ansiedad, la depresión, rasgos de pensamiento, pues casi siempre cuando se presenta una persona que tiene esta enfermedad, también va cubriendo muchas variables que nos hacen pensar, pues que efectivamente se encuentra en este sector de la población que va a vivir con estas características. Y un poco desde ahí se aborda. Ya en el aspecto psicosocial, pues empezamos a encontrar también asociaciones de variables, ¿no? Entonces, nos hemos ido dando cuenta que estas personas que cubren estas características, que típicamente le llamamos fibromialgia o que le llamamos dolor crónico, pues son en el 90% de la asistencia clínica mujeres entre los 30 y los 50 años que han tenido historias, en su mayoría, de violencias, de abusos, de situaciones de vida bastante complejas, que finalmente terminan por todos estos elementos que he comentado, pues concentrándose en un grupo que se caracteriza por la patología específica. No sé si esa contestar un poco tu pregunta. Sí, 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 gracias. En parte lo pregunto porque creo que también se vuelve, no sé, me parece que se vuelve ilustrativo el poder definir, ¿no? O al menos esbozar cómo se estudian incluso este tipo de fenómenos complejos, porque pues de alguna manera creo que también puede ayudar a los chicos y las chicas, ¿no? A abrir el panorama respecto a lo que puede o no estudiar, ¿no? Un psicólogo o una psicóloga. Y en este Claro, sentido, algo tan complejo como el dolor, como ya lo estábamos viendo, pues, como bien lo dices, tiene un componente fuertemente subjetivo, pero eso no implica que no se puede estudiar objetivamente, ¿no? O sea, creo que por claro. ahí me parece que esa fue una respuesta bastante concreta, ¿no? Al respecto. La otra cosa que yo estaba pensando, bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta antes de que yo me ponga aquí a lanzar más preguntas, ¿no? Si no, siempre ando ahí preguntando cosas. No sé si alguien más tuviera algún comentario o alguna cuestión. Si no, voy a plantear esto, porque también, eh,
me quedé pensando conforme lo escuchaba, me quedé pensando en esta cuestión. Eh, Hace rato se comentaba también sobre, por ejemplo, la importancia, creo, algo así sobre las redes de apoyo, ¿no? Social o la Ujú, convivencia de las personas. Entonces, estaba yo pensando un poco, reflexionando sobre que a veces se puede pensar en intervenciones individualistas, vamos a llamarlo así, respecto al dolor, y a lo mejor más de carácter paliativo, es decir, cuando ya se presenta el dolor, cómo disminuirlo, ¿no? Como ocurre en algunas enfermedades crónicas y en el contexto médico. Pero no sé cuál es tu opinión, por ejemplo, respecto a acudir o a proponer formas de intervención más bien como comunitarias para el abordaje del dolor, ¿no? Y no solo para paliarlo, sino quizá incluso para prevenirlo si fuera el caso, ¿no? Tiene ujú. sentido, ¿no? No sé qué opinión o conocimiento tengas al respecto de este tipo de alternativas también. Sí, una pregunta bien interesante. Em, yo creo que las intervenciones para dolor sí debieran de tener componentes grupales. Es decir, me parece que la terapia individual, vamos a llamarle así, como más enfocada en los factores a modificar, ¿no? Que nos gusta decir que se hacen dentro de las intervenciones individuales, es decir, uno a uno, son muy buenas para ciertas cosas y se quedan muy cortas en otras. Porque resulta ser que muchas veces lo que tenemos es este contexto que les platicaba, donde la persona está en una circunstancia, probablemente en una familia que no puede, ¿no? No, sí, la mayoría de las veces no puede brindar un acompañamiento, pues que sea seguro, ¿no? Muchas veces las personas, los clientes de atención en esta área, refieren que en sus propios espacios familiares, pues se les critica, se les juzga, se les invalida, ¿no? Y entonces, híjole, qué difícil es pedirle a una persona que viene a consulta, decir, oye, es que hay que buscar un ambiente en donde puedas comunicarte, en donde puedas descansar, ¿no? O hablar acerca de cómo te sientes y que de pronto las familias pues no son lo que uno quisiera, ¿no? Y bueno, esa es su condición. Entonces sí creo que es muy importante promover que haya espacios de comunidad que usualmente lo establecemos, bueno, al menos aquí en donde ahora yo trabajo, lo establecemos desde que ellas mismas pues generen espacios en donde puedan hablar de eso que les duele, no de eso y que no nada más es el cuerpo, ¿no? Que también un poco habría que ir a ese punto. El malestar que se vive, pues no nada más es de que les duele el cuerpo y ya, sino todo lo que eso conlleva dentro de su funcionalidad. Entonces, pienso que son muy necesarias las intervenciones grupales. Mm, la experiencia ahora sí que clínica que yo tengo es que eso les complementa mucho, si no es que mismo fuera un pilar de que tengan una perspectiva de mejora y que también se nota mucho cuando una persona no está integrada en grupos, como el avance es más lento, como que más difícil. Y bueno, sí pienso que definitivamente es algo que se debiera de hacer, pero también creo que no debiera de ser únicamente en poblaciones con dolor. O sea, me parece a mí que la comunidad es algo que hemos perdido mucho, pero que es muy importante. Sí, claro, estoy de acuerdo. Ciertamente no creo que sea algo que haya de limitarse solo al dolor, ¿verdad? Y que creo que hay una dimensión ahí política muy interesante, pero vi que alguien levantó la mano. Ujú. Maestra Jocelyn, Buenas tardes, maestra. Me pareció muy interesante su presentación y hay algunos puntos que me Gracias. parecieron a marcar y que creo que puede ser importante digamos, hacerlo saber a los alumnos, ¿no? Sobre ciertos temas que hablo, el determinismo. A veces creo que cuando uno está estudiando es como, es por esto, pues por lo otro, ¿no? Un Ujú. determinismo ambiental o genético. Y cuando habló sobre estos diferentes modelos,
creo que a lo mejor darle la importancia a los chicos o explicarles cómo es importante conocer las bases biológicas del comportamiento, pero también los factores ambientales que pueden moldear o cambiar esto, ¿no? Y en este fenómeno en particular el dolor. Entonces, me gustaría pues hacer la pregunta, pero de plantearle a los chicos por qué es importante no caer en el determinismo ante estos fenómenos psicológicos que nosotros pues se nos presentan, ¿no? Y que tenemos que estudiarlos y cómo esto puede favorecer el no caer ante este fenómeno. Claro, muchas gracias. Em, sí, yo creo que lamentablemente, y yo creo que esto es un fenómeno no nada más en México, sino a nivel general, no sé si internacional probablemente, porque he escuchado a psicólogos de muchos lugares del mundo hablar de lo mismo, es que de pronto trabajar en el área de la salud, y ya sea con enfermedades que típicamente llamamos físicas, ¿no? O el área de salud mental, nos ha llevado mucho a adoptar modelos como lo pueden ser los modelos médicos o biomédicos, que básicamente lo que ellos buscan, claro, por su enfoque, es ese determinismo, ¿no? El poder decir, y lo vemos mucho, inclusive yo creo que probablemente los alumnos lo puedan identificar mejor que yo, en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales ahora en la difusión es como, ah, si te dio diabetes es porque comiste esto, esto y esto. Si te dio cáncer es porque hiciste esto, esto y esto. Evita tal cosa porque si no te va a pasar así y asado. Y eso es justamente de lo que se habla. Yo creo que debemos de regresar al enfoque propiamente psicológico, de entender que no hay reglas generales, casi para nada, que los seres humanos todos somos uno diferente del otro y que una gran parte de la riqueza de la psicología es poder ser sensible a las variables que moldean a ese ser humano en particular y que el determinismo va a servir muy poquito dentro del trabajo psicológico, porque casi que yo les puedo asegurar que de la gente con la que les toque trabajar, ninguna va a ser igual a la otra. Y en ese sentido, pues tenemos que regresar a los modelos psicológicos, ¿no? Es bueno y es bonito conocer, como decía, me parece que es la maestra Jocelyn, las bases biológicas, pero aún dentro de las bases biológicas, yo me atrevería a decir que no hay un ser humano igual al otro, ¿no? A lo mejor se comparten sistemas y funcionalidad, pero pues finalmente nacemos todos con ciertas tendencias y sistemas organizados de diferentes formas. Entonces, creo que sí está bueno que busquemos algunos mecanismos generales, pero yo los invitaría a que revisen y regresen también a encontrar una base muy sólida que tienen los estudios de caso, las formulaciones clínicas individuales, que eso es lo que finalmente nos va a ayudar a tener más solidez a la hora del trabajo con la gente. Es mi opinión. Muchas gracias, maestra. Al contrario. Ok, aquí una profesora, la profesora Ana Elvira del Ángel, me está enviando un comentario o algunas reflexiones. Me comenta que tiene problemas para abrir el micrófono ahorita, pero me los está haciendo llegar de forma personal y te los comento a nombre de ella, porque creo que son interesantes para esta cuestión. Me dice ella que estuvo apoyando a un grupo de mujeres con cáncer, en un grupo sí, de mujeres con cáncer de mama que ya tenían mastectomía y otras con metástasis, que mostraban pues ya mejoría, por lo menos en el tema del dolor, después de asistir a varias sesiones grupales en donde solo hablar del tema que estaban viviendo o experimentando ya les ayudaba muchísimo. Creo que este es un punto, bueno, que a mí en lo personal me parece bastante interesante también. Dice ella además, el trabajo terapéutico en grupo para pacientes que viven situaciones similares tiene efectos paliativos a partir de compartir sus experiencias con otros que tienen sus mismas vivencias, ¿no? Entonces, Claro. esto es lo que nos comenta la maestra Ana Elvira y que me parece muy relevante y tiene mucha relación con las cuestiones que ahorita se han venido comentando en la charla y que incluso creo que alguna vez comentábamos respecto a los estudios, ¿no? En fibromialgia, ¿no? Y cómo
estas redes de apoyo que se pueden ir configurando, ¿no? En los mismos entornos de los participantes en un estudio o en un proceso de intervención pueden ser cruciales, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Yo ya nada más me gustaría como complementar esto con mi percepción es que muchas veces como que se minimiza que en los grupos así se expresa, ¿no? Como solo compartir o solo hablar. Pero creo que tenemos que rescatar muchísimo que los psicólogos vivimos de la palabra, ¿no? Es nuestra herramienta y el hablar tiene muchas funciones a la hora del el estudio de la conducta, pues. Entonces, esto que algunas personas dicen, no, pues es que solo se comparte o ya tan solo con el hecho de estar en un grupo dices, no, espérame, es que el estar ahí cubre muchas funciones. El poder estar en un espacio en donde tú escuchas que alguien más ha vivido algo que a ti te pasa, que a lo mejor no has podido hablar, no te habías dado cuenta, no habías podido nombrar en palabras, tiene funciones reguladoras de las emociones, ¿no? Tiene propiedades de autorregulación, tiene propiedades de aprendizaje, ¿no? Muchas veces dentro de los grupos se comparten estrategias de cómo lidiar con si te da comezón la cicatriz, con si, no sé, alguna tarea más compleja, como yo puedo hablar de los grupos en los que yo he estado, por ejemplo, con qué hacer ante una crisis de dolor, si te sirve descansar o no te sirve descansar, si te sirve tomar un medicamento, si te sirve aplicar una compresa de calor. Entonces, dentro de esos espacios que son de interacción, en donde se comparte la palabra, suceden muchas más cosas que solo hablar, ¿no? Suceden un montón de procesos importantes que tienen que ver con estrategias de aprendizaje, que tienen que ver con estrategias de autorregulación y que aunque no se nombren así, eso no quiere decir que no sucedan. Entonces, esa parte creo que es muy necesaria de también poder visualizar. Sí, adelante, maestra. Maestra, en ese caso, bueno, en este caso que están hablando, podríamos hablar como cuando se hablan de estrategias para la homeostasis de regulación, hablando de ejercicio, dieta, usar el lenguaje, las experiencias, como una forma también de usar en nuestro sistema parasimpático, ¿no? Llegar a ese punto de homeostasis como tal, hablando que siempre se habla de regulaciones físicas y alimentación, el lenguaje, las experiencias, este fenómeno psicológico que se esté dando, podría ser parte de, podríamos tomarlo en consideración. Yo sería la idea de que sí. Soy de la idea de que sí, que muchas veces los grupos y el compartir, ahora sí que puede ser, sí grupal, pero también a veces en los procesos individuales, ayudan a la persona a alcanzar estados homeostáticos de regulación, de tensión, de miedos, de preocupaciones, o sea, todos esos estresores que a veces una persona viene pues sí, ¿no? Viene atravesando, viene transitando una vez que llega al espacio seguro, que puede ser, repito, grupal o individual, pero creo que en los espacios grupales se cumple mucho. Lo que encuentran son estrategias de regulación que lo que hacen es justo pues, ayudarlas a regresar a un estado más, podríamos denominarle, sí, homeostático. Gracias. Al contrario. Sí, claro, y finalmente no, digo, no hay que, tal vez suene muy conductista, ¿no? Pero al final no hay que olvidar que la conducta verbal es finalmente, pues eso, conducta, ¿no? Y puede operar sobre el entorno mismo y sobre otras conductas también. Esto está súper interesante, ¿no? También creo que lo que decías hace un momento me parece muy relevante, ¿no? A veces se puede minimizar, ¿no? En cierta medida el papel conductual, regulativo y la injerencia que tiene, ¿no? La conducta verbal, llamémosla así, ¿no? Pues en la vida en general, ¿no? De las personas, de todos nosotros. Entonces creo que este fue un punto bastante interesante. No sé, quisiera preguntar si alguien más tuviera alguna otra cuestión. Todas estas cosas que hemos estado hablando creo que han ayudado como también a ir pues enriqueciendo más, ¿no? Toda la exposición que nos diste.
Yo me puse a pensar algo, ¿verdad? Si ahorita alguien levanta la mano, me callo, pero me puse a pensar algo en el transcurso y hace rato me quedé pensando, porque me quedé a medias de esta dimensión política también que hay del dolor. A lo mejor me estoy poniendo un poco filosófico, pero en un sentido más práctico yo lo veo como, o sea, vamos, eh, por ejemplo, el hecho de que luego haya especialistas que minimizan, por ejemplo, estos problemas del dolor tan elusivos, el hecho de que no haya una concientización o una educación general respecto a lo que es el dolor, ¿no? Y la penetración que tiene en la vida de las personas y las dimensiones que hay, el hecho de que quizá entonces se invisibilice de forma estructural, pues creo que responde también al aspecto de que quizá las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, de salud mental en ciertas regiones no contemplan al menos adecuadamente, ¿no? Ni la dimensión del dolor como padecimiento, ni las estrategias, ¿no? Que se puede implementar y cómo se puede relacionar con problemas, con otro tipo de problemas como la violencia, por ejemplo, ¿no? O las formas de abuso y este tipo de cuestiones. Entonces digo, eso lo lanzo no como una pregunta, sino más bien como una reflexión que ahorita, que creo que es importante quizá remarcar por el hecho del papel que podemos llegar a jugar los y las psicólogas en ese terreno, ¿no? Oye, ¿cómo podríamos contribuir pues a reformar todo este aspecto, ¿no? A contribuir a concientizar, a generar intervenciones, a fortalecer las políticas públicas y los mecanismos también de implementación de este tipo de políticas y de asuntos, ¿no? Creo que es muy relevante, ciertamente. Eso pienso. Sí, yo creo que tienes un punto muy importante ahí. Mm, Veo como el fenómeno un poco lo que sucedió en COVID, ¿no? Cuando vino la pandemia por COVID, no sé cómo les fue en Tamaulipas, pero a nosotros nos caía el trabajo del cielo, ¿no? Casi, casi decían. Y es que se visibilizó mucho que había una necesidad importante de atención psicológica, porque, bueno, pues también era una crisis, ¿no? Que no tenía precedente. Y un poco creo que es lastimoso que tengan que suceder esas cosas para que se le dé valor al trabajo, ¿no? Pero me parece que en el área de dolor un poco va a ir hacia allá. Em, Cuando uno estudia cómo se ha ido comportando también históricamente el tema de dolor, lo que vemos es una proyección, ya nada más por comportamiento poblacional, de que más o menos para 2050, pues vamos a tener población mucho más vieja. Y por supuesto que esa población que va a ser más vieja, como lo veíamos hace rato en los determinantes, va a tener muchos más padecimientos, además sumados, ¿no? Porque pues ahora con cómo están las esperanzas de vida y la prevalencia de enfermedades, vamos a tener gente que va a estar enferma de muchas cosas y que va a adolecer de muchas cosas. Y yo creo que en ese momento, malamente pienso que en ese momento va a detonar mucho la búsqueda de atención del psicólogo de dolor. Y a ver, vamos a ver cuántos andamos ahí. Ojalá que haya mucha más gente que se prepare, ¿no? Pero bueno, esto un poco regresando, ¿no? En términos de política pública, pues no ha habido un trabajo lo suficientemente importante, representativo, que permita que esto llegue, ¿no? Hasta ese lugar, pero sí creo que es una tarea de todos y todas quienes nos dedicamos a esta profesión, pues un poco ver cómo vamos a hacer para llegar hasta ahí. Muchas gracias por tu comentario. Creo que en efecto tocará ver. Veo que Brian Leonardo está levantando su manita. Sí, hola, ¿qué tal, profes? Los saludo. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más aunada al hecho de que, bueno, nos estaban hablando un poco de cómo afrontar estas situaciones de dolor crónico en cuanto a quien tiene estos apoyos, ¿no? Estos grupos de apoyo y de ayuda que evidentemente van a regular ese dolor, ¿no? Pero también algo que me parece como que se le da muy poca visibilidad, tal vez es a este grupo de personas, lo digo grupo, pero tal cual es como que, vaya,
que lidian con este dolor o con sí, con este día a día, pero lo lidian de una manera individual, en el sentido de que tal vez su día no les permite tener grupos de apoyo y de ayuda en el que puedan acudir, ¿no? Para lidiar con estos problemas. Entonces, mi pregunta es un poco eso, ¿no? De que, o sea, de qué manera una persona con una rutina laboral saturada puede encontrar espacios para procesar y afrontar su dolor emocional sin descuidar sus responsabilidades, sobre todo, ¿no? Y también teniendo en cuenta que, pues, estas responsabilidades evidentemente también van a producir dolor, ¿no? Hablando un poco en el sentido de que, no sé, una persona, un albañil, por ejemplo, que se encuentra en el día a día trabajando bajo el sol y que evidentemente sus recursos se ven limitados, ¿no? Por el aspecto de que tal vez el día de mañana se tiene que volver a levantar para seguir trabajando, ¿no? Yo creo que es como ese foco en el que me gustaría abordarlo, ¿no? Como aquellas personas que inclusive se encuentran limitadas, no solamente en cuestión este, de, de esos espacios por no tener tiempo, sino que literal no tienen el tiempo, ¿no? Ujú. Yo creo que esa es una observación necesaria, porque además creo que ahí están el grueso de la población, en esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Eh, si somos realistas, la población que llega a los servicios de atención psicológica está muy filtrada. Lamentablemente porque pues al día de hoy el servicio psicológico funciona más como un privilegio que como un derecho, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos toda un área de trabajo, si lo queremos ver así, que hay que atender de nuevo desde la política pública. Pero bueno, regresando un poquito a esta parte, a lo mejor ciertas instituciones, como más o menos funciona aquí donde yo estoy, que es una fundación, una asociación civil, que a lo mejor puede tener más proyección hacia a este tipo de población, es lo que vivimos en el día a día, vivimos el trabajo con la gente que no tiene tiempo, no tiene dinero y no tiene redes de apoyo y está como pues muy en el sistema, ¿no? Muy metida en el sistema porque pues así es el sistema capitalista. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ofrecer, no? Yo creo que en este tipo de circunstancias se vuelve muy necesario habilitar a la familia, que puede ser como la red de apoyo más cercana que se tenga, principal, y ahí el trabajo está mucho en machetear, en que la familia se eduque, es decir, se informe en qué es lo que está pasando con esa persona para que ellos puedan funcionar. Habilitarlos, le llamamos, ¿no? Habilitar la red de apoyo quiere decir, pues ahora sí que conseguir al que se deje, que pueda funcionar un poco como esta red de apoyo y que pueda brindar cierto acompañamiento, cierta escucha. Tener a disposición algunos espacios, o sea, yo sé que a lo mejor la persona no va a venir diario, ¿no? O cada semana a un grupo de apoyo, pero a lo mejor si los estamos ofertando de manera periódica, pues entonces por ahí podrá venir alguno y bueno, alguna red podrá conformar ahí, ¿no? A lo mejor no todas las veces, pero pues lo que alcancemos a cubrir también puede ser importante. Em, y bueno, también evaluar qué recursos individuales tuviera esa persona. Yo te podría decir, ¿no? Ahorita hiciste mención de un caso muy particular que me parece más interesante porque estaríamos hablando de un hombre, ¿no? Con un trabajo que por ya la morfología del trabajo puede estar predispuesto a tener mucho dolor y que además, bueno, sabemos que en contexto de los roles de géneros, pues los hombres tienen mayores dificultades para poder encontrar espacios de apoyo, ¿no? Grupos en los que puedan compartir. Entonces sería un caso particularmente difícil, pero si hay cierto recurso y a lo mejor pudiéramos habilitar que él encontrara algún espacio en donde aunque fuera limitadamente pudiera tener cierto contexto de apoyo, pues sobre de eso irnos, ¿no? Que puede ser a lo mejor, pues no sé, sus hermanos, sus amigos, sus etcétera, gente con quien pudiera encontrar, a lo mejor ya ni siquiera hablaríamos de un apoyo emocional, ¿no? Sino a lo mejor, pues no sé, encontrar que el día que está más complejo en términos de síntomas, se siente más mal, tiene más dolor,
pues buscar a lo mejor quién lo cubra, quién le ayude, ¿no? O sea, es difícil, ¿eh? Porque además en el contexto hombres es muy difícil, pero se puede intentar. Pero yo creería que ese caso en específico sería como de los peores casos que pudieras encontrar, más complicados de atender porque todo está en contra de poder habilitar redes de apoyo para hombres, además en ese contexto. Pero eso intentaría yo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por las preguntas y comentarios que se han venido exponiendo ahorita a lo largo de esta sesión. Pues yo quisiera preguntar si es que hay alguien más que tenga alguna duda o algún comentario al respecto. Si no, quizá para ir dando paso a la presentación de la constancia por la participación de la maestra Natalia. Eh, Me voy a permitir aquí leerla. Déjenme compartir pantalla también para la cuestión protocolaria de la entrega denme chancecito nada más. Mm, creo que esta de aquí, ¿no? Sí se logra ver, disculpen. Sí. Ok. Bueno, me permito leer aquí la constancia a la maestra Quetzal Natalia Galán López por su valiosa participación como ponente del tema dolor crónico, una perspectiva psicosocial en el conversatorio, estrategias psicosociales para intervenir en materia de salud mental, correspondiente a las actividades del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, el CIDETAC, por sus siglas, en Tampico, Tamaulipas, a 9 de octubre de 2025. Firma la directora de nuestra facultad, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal. Pues bueno, maestra Natalia, muchas gracias por su participación. La verdad es que creo que a mi parecer ha sido bastante interesante, ¿no? Y hablar sobre temas complejos desde perspectivas amplias, ¿no? Y también complejas, creo que es, como decía en alguna parte de la presentación, pues es necesario, ¿no? Entonces tienen que discutirse esas cuestiones y pues también en parte creo que ayuda a los psicólogos y psicólogas en formación a poder vislumbrar pues otros panoramas, ¿no? También de acción, de trabajo, de investigación o de implementación y de aplicación de la psicología. Entonces, en ese sentido, pues creo que esto ha sido exitoso, ¿no? Esta presentación. Entonces, pues bueno, de nuestra parte, sí, muchas gracias también a ti. De nuestra parte, sería todo. Esta sesión se va a grabar y se va a subir a redes sociales, a YouTube, para que los alumnos y cualquier otra persona interesada en el asunto pues pueda consultarlo sin ningún inconveniente. Igual le haríamos llegar a usted, maestra, cuando ya esté la liga, la misma para que pueda compartirla con quien guste y pues esperamos poder seguir contando con su participación en próximos eventos o inclusive quizá en algunas cuestiones más prácticas, ¿no? Como algún taller o alguna cosita así por el estilo, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues al contrario, a ustedes por la invitación, por asistir el día de hoy. Yo sé que jueves en la tarde es pesado, pero les agradezco mucho su asistencia, su disposición para escuchar lo que yo tengo que decir. Y sin duda estaré muy agradecida de volver a compartir espacio con quien se deje para estos temas. Em, tienen mi correo, pero si no y después quisieran hacer algún contacto, el maestro Oscar tiene mis datos, entonces con mucho gusto, por favor, en lo que les pueda orientar, apoyar o se requiera resolver, lo haré con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias. Entonces damos por finalizada esta sesión y en efecto, pues seguimos todos en contacto. Hasta Claro que luego. sí. Hasta luego.